Hola a todos, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de un manga y un manga que me ha gustado mucho. Historia de una geisha de Kazuo Kamimura es una obra de este autor clásico de los años 70 y que ya hemos comentado alguna vez en el canal. Es un autor que tenía una sensibilidad especial, una capacidad especial para plasmar la sociología de una época, sus pensamientos, sus pulsiones políticas, sociales, su ideología, lo que se llama el Zeitgeist de una era y que, al igual que en la anterior obra que comentamos, esta mujer de la era Showa comparte tanto marco temporal, la era Showa, como protagonista en el sentido de una mujer que tiene que enfrentarse a esta época. Antes de continuar, decir que los japoneses dividen o dividían el tiempo de forma tradicional, de una manera diferente a lo que lo hacíamos en Occidente. Allí el tiempo se medía en eras y cada era duraba lo que duraba el reinado de un emperador. Así que la era Showa es la era del emperador Hirohito, el emperador que en aquel momento, a principios en el primer cuarto del siglo XX, en el 1925 o por ahí, subió al poder y en aquella época todavía era considerado una divinidad y que fue el que se inclinó, el que tuvo que renunciar a esa condición de Dios al terminar la Segunda Guerra Mundial, forzado por los americanos, y esta era Showa duró hasta los 90 prácticamente, con su muerte. Después tuvo la era Heisei, creo que es, sí, con el emperador Akito, que acaba de abdicar, y ahora mismo, este mismo año, ha empezado la era Reiwa, con Naruhito. Bueno, pues la era Showa fue una época bastante turbulenta en la historia de Japón. Una época que vio alzarse el ultranacionalismo japonés, la invasión de China, Manchuria, Corea y el colapso social y económico que vimos en esta mujer de la era Showa. Si bien aquí teníamos la historia de una huérfana, una niña de la calle que se ve obligada a crecer en la posguerra japonesa, aquí tenemos algo diferente. Aquí tenemos la vida de una geisha y desde prácticamente su infancia, cuando era una aprendiz, simplemente hasta que se convierte en una geisha de pleno derecho, y sus aventuras contadas no a través de una gran historia, sino a través de pequeñas historias cortas, casi anecdóticas, pero que representan como con pinceladas un gran fresco de la época en la que se sitúa la historia. Esta geisha, el concepto de geisha es algo que siempre me ha llamado la atención porque en Occidente, sobre todo algunos lectores varones de manga, tienen el concepto de geisha como idealizado, algo así como una mujer elegante, refinada, atenta, versada en el arte, bla bla, cuando la realidad triste y real, me valga la redundancia, es que no eran más que simples prostitutas. Peor que eso, eran niñas de aldeas pobres a las que se compraba a veces por un saco de arroz y que desde niña eran tratadas como esclavas por unas especies de dominas o unas señoras de burdel que las convertían desde pequeña en aprendices y que les enseñaban, como si fueran perros amaestrados, cómo andar, cómo moverse, cómo mirar, cómo danzar, cómo complacer a un hombre en todos los aspectos. La verdad es que es algo lamentable y que nunca he entendido como gente hoy día adulta que se considera feminista y que puede todavía tener ese concepto, ya digo, idealizado de lo que era una geisha. Aquí nos cuenta a base de pequeñas anécdotas la vida de esta niña, de su infancia, cuando no es más que una simple aprendiz de otra geisha, acompañándola, pasando hambre, siendo castigada, golpeada, pero todo con una naturalidad, porque el autor no busca aquí la lágrima fácil, simplemente busca mostrar un clima social, moral, ideológico, y para esta niña era lo normal. De hecho, se sentía afortunada porque mientras sus hermanos pasaban hambre en el pueblo, pues ella podía comer de vez en cuando y podía aspirar a convertirse en una geisha de pleno derecho, como su hermana mayor, que aquí la vemos entregada a un cliente, un danna que se llama. El manga avanza
muy lentamente, recreándose en pequeñas anécdotas desde un día que se queda sin comer castigada hasta otro día en la que una compañera se suicida, incapaz de aguantar la presión, sus clases de canto, de baile, los abusos que se producen tanto en esa casa de geishas, que es un burdel refinado, como nos muestra cómo el sistema estaba creado de forma que todo estaba institucionalizado. Incluso las geishas vivían en su barrio, el barrio del placer, donde tenía su propia policía, y las transacciones, la compra y venta de estas aprendices, cuando una geisha era castigada, cuando pues todo seguía un protocolo legal, ya digo. Esto pasaba hasta mediados del siglo pasado, que en términos de historia es hace 2 días. Y esto explica mucho la mentalidad japonesa todavía hacia la mujer. En cualquier caso, no es un relato que busque la lágrima fácil, ni escandalizar, ni nada. Incluso tiene momentos de humor, tiene momentos de ternura. Y a través de estas pequeñas historias, pues vemos cómo era el pensamiento de esa gente que estaba a punto de entrar en guerra, que se pensaban que iban a cumplir el destino de su pueblo, esto, sociedad militarista. Vemos las clases sociales que había, que todos totalmente estratificados, todo el mundo sabía su lugar. E incluso a pesar de eso, como estas geishas que desde pequeñas son entrenadas para entregarse al que pague por ellas, al mejor postor, por muy idealizado que se le quiera ver, pues tienen sus sentimientos, se enamoran, algunas no pueden aguantar esa vida, abandonan, como otras caen en desgracia y se convierten en geishas de almohada, que son ya prostitutas baratas, y vemos poco a poco cómo esta niña va creciendo y cómo al final se convierte en lo que quería. Todo ello de una forma muy dura, con, ya veis, emboscadas en la calle, peleas con golfillos callejeros, abusos, ya veis. Y bueno, pero no quiero dar la impresión de que sea una historia triste o de lágrimas fácil. Vamos, esto no es una historia de Almodóvar. Refleja lo que era la sociedad de la época, ni más ni menos. Y bueno, en cuanto al dibujo, ya veis que tiene un trazo muy clásico, nada que ver con el manga que tenemos actualmente, pero tiene una narrativa muy buena. El diseño de los personajes, aunque muchas veces el manga peca de siempre poner los ojos redondos e inmensos y tal, aquí no, aquí me gusta que trate de reflejar un poco la realidad con estos ojos almendrados, achinados, como son los asiáticos. Y nuestra protagonista, no sé, es alguien con el que empatizas desde el principio. Tanto ella como los diferentes hombres que la conocen y que se enamoran, pero que por su posición social y su circunstancia económica están muy lejos de poder alcanzarla. Me ha gustado, aunque ya digo, no tiene una trama densa, son pequeñas historias que se suceden a la misma vez que va creciendo la protagonista, y tampoco tiene un final definido. No sé si terminó así por falta de ventas o por la muerte del autor, que murió años después. Pero el caso es que no tiene un final, simplemente en un momento dado se acaban las historias, la protagonista continúa viva y trabajando. Y la edición de ECC pues bastante justita, al contrario que aquí en Una mujer de la era Showa, donde tenemos una edición bastante buena con sobrecubiertas y bastante más robusta. Aquí tenemos una simple tapa blanda, bastante finita, y eso sí, una buena traducción. A ver, yo no leo japonés, pero tiene muchísimos aquí detalles a pie de página para explicar conceptos o palabras que no tienen una traducción directa al español. Y en conjunto, por 20 euros, estoy satisfecho. Nada más, recomendado para sobre todo aquellos que tengan una inclinación hacia la historia, hacia la sociología, y a quienes les gusten las historias tranquilas, las historias para saborear lentamente, y eso sí, en algunos momentos duros, pero ya digo, esto no es un cómic de Paco Roca,
también tiene su parte de humor e incluso su parte de amor. Pues nada más, esto es todo por hoy. Un saludo y hasta la próxima.